Hallar la longitud de arco de un sector circular si el ángulo central mide 75 grados sexagesimales y el radio 36 metros. Considere el valor de pi igual a 21 quintos. Para desarrollar este ejercicio tendríamos que recordar la fórmula general de la longitud de arco. La longitud de arco nos dice que va a ser siempre igual al ángulo multiplicado por el radio. El ángulo, por ejemplo, θ, multiplicado por el valor del radio, el famoso log. Longitud de arco entonces siempre va a ser igual, al ángulo por el radio. Esta sería la fórmula que tendría que aplicar para lo que es longitud de arco. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es que el ángulo, vale decir en este caso el valor de θ, ese ángulo siempre debe de estar en las unidades radianes. Si te dan en grados sexagesimales o te dan en grados centesimales, tendríamos que llevarlo siempre a radianes. Entonces, aplicando esa formulita y teniendo la consideración del ángulo, que siempre debe estar en radianes, voy solamente a reemplazar los datos que tengo. Longitud de arco es lo que me piden, entonces en este caso sería L. El ángulo me están dando en este caso que es igual a 75 grados sexagesimales, pero recordemos que el ángulo debemos de tenerlo en el sistema radial. Por lo tanto, a este 75 grados sexagesimales lo voy a convertir al sistema radial. Y nosotros sabemos que para convertir al sistema radial es multiplicarlo por una fracción, donde en la parte del denominador va a ir los grados sexagesimales, porque eso es lo que yo quiero eliminar, y en la parte del numerador va a ir los radianes, que es lo que yo quiero. Es decir, el valor de pi radianes siempre equivale al valor de 180 grados sexagesimales. ¿Por qué trabajo de esta manera? Para que los grados sexagesimales se cancelen en ambas partes y solamente me quede radianes. Entonces, tratando de simplificar toda esta expresión, me quedaría que el ángulo va a ser igual a 5/12, pero en este caso del valor de pi radianes. Entonces, recuerden que para poder trabajar con la fórmula de LOR, siempre el ángulo debe estar en el sistema radial. Entonces nosotros ya tenemos que el ángulo en el sistema radial equivale a 5/12 pi radianes. Ahora lo que haría entonces solamente reemplazar. El ángulo sería entonces 5/12 del valor de pi. Pero todo esto multiplicado por el radio. Pero en este caso el radio vale 36 metros. Entonces sería 36 metros. Podríamos simplificar entre el 12 y el 36. 12ava sería 1 y 12ava del 36 sería 3. Es lo más rápido antes de que multiplicar y luego dividir. Lo más rápido sería en ese caso simplificar. Entonces la longitud de arco L me va a quedar el producto de 3 por 5, que sería el valor de 15, pero 15 veces el valor de pi. Ahora, por consideración del problema, nos está diciendo que el valor de pi, en este caso, el valor de pi equivale a 21 quintos. Entonces lo que haríamos es reemplazar de 15, que multiplica el valor de pi, pero el valor de pi sabemos que es 21 quintos. Entonces, lo que haría también en esta parte es poder simplificar. Simplifico entre quinta es 1 y acá quinta es 3. Entonces me va a quedar la longitud de arco, el producto de 21 por 3, que para este caso sería el valor de 63, pero sería obviamente 63 metros. En la pregunta número 2 de la figura
nos damos cuenta, hallar el valor de x. En la pregunta número 2 de la figura, hallar el valor del x. Nos damos cuenta que la figura representa un sector circular. Y en ese sector circular me dan el valor de AB, que viene a ser la longitud de arco. El AB viene a ser la longitud de arco. El x menos 1 radianes, ese es el ángulo. Y el 3x menos 1 sería el radio. Detallemos para que nos entendamos mejor. El valor de la longitud de arco nos están dando, también nos están dando el radio y también nos están dando el ángulo. Entonces, longitud de arco, el radio y el ángulo son valores que nos está dando en el problema. La longitud de arco nos está diciendo que es el valor de 5x sumado más el valor de 1. El radio nos está diciendo que es 3x menos el valor de 1, y el ángulo me dice que es el valor de x menos 1, y ya está expresado en radianes, no hay necesidad de convertir. Lo que haría ahora simplemente es aplicar la formulita del famoso LOR. Longitud de arco es igual al ángulo por el radio. Entonces, aplicando esa fórmula, longitud de arco ya tenemos que es el valor de 5x, pero sumado más 1. Todo esto va a ser igual al ángulo. Y el ángulo nos dice que vale el valor de x menos 1 radianes. Pero multiplicado por el radio es la fórmula, y el radio en este caso nos dice que es el valor de 3x menos el valor de 1. Indicar la distributiva, es decir, multiplicar término a término. El x va a multiplicar al 3x y el x también va a multiplicar al menos 1. Lo mismo va a suceder con el menos 1, multiplica todos los factores que están dentro de este segundo paréntesis. Entonces diríamos x por 3x me genera el valor de 3x elevado al cuadrado. Aplicamos en esa parte producto de bases iguales, donde los exponentes se tendrían que sumar. Luego sería más multiplicado por menos, sería menos, pero 1 por x sería el valor de x. Menos por más, nuevamente sería menos. Ahora el 1 por 3x me daría 3x. Menos por menos sería más, y 1 por 1 sería el valor de 1. Nos damos cuenta que en ambas partes de la igualdad hay factores que son idénticos, son los mismos. En este caso, el factor que es lo mismo en ambas partes de la igualdad sería el valor de más 1. Por lo tanto, ese más 1 se va a eliminar. Ahora, lo que podríamos hacer es reducirlo. Me va a quedar en este lado 5x. Ese 5x va a ser igual al valor de 3x cuadrado, 3x al cuadrado, y efectúo el menos x con el menos 3x. Ambos factores tienen el mismo signo, por lo tanto coloco ese mismo signo. Y luego los tendría que sumar por tener el mismo signo, que en este caso sería 4x. Este menos 4x lo podría agrupar con el 5x, ya que son términos semejantes. Al agruparlo, me va a dar un resultado de 9 veces el valor de x. Recuerden que cuando cambiamos un factor de lado, va a pasar con signo cambiado. O podría ser también con operación cambiada, depende del factor. Entonces todo esto sería igual a 3x elevado al cuadrado. En ambos términos hay factor común. Vale decir, sacaría tercia 1 y tercia sería el valor de 3. Lo que me queda ahora sería el valor de 3x. Sería igual entonces al valor de x al cuadrado. Pero ese x al cuadrado lo podríamos descomponer como el producto de x por x. Para que x por x me dé x cuadrado, aplicando producto de bases iguales, lo haría esa expresión con la finalidad de poder simplificar un x en ambas partes de la igualdad. Por lo tanto, entonces el valor del x sería igual
al valor de 3. Esa entonces sería la respuesta del ejercicio número 2. En el ejercicio número 3, en un sector se tiene el ángulo central mide 60 grados centesimales y su radio es de 30 centímetros. Calcular el área de dicho sector circular. Vayamos entonces primero a detallar los datos que me dan en este problema. Me dan el ángulo central y también me dan el valor del radio. El ángulo central es el valor de 60 grados centesimales. Y también me dan el radio, que eso es equivalente al valor de 30 centímetros. Pero recordemos que para el tema de lo que es sector circular, el ángulo siempre debería de estar en radianes. Entonces, esos 60 grados centesimales tendríamos que convertirlo al sistema radial. Para ello, en este tema de medición angular existen 3 medidas: grados sexagesimales, centesimales y radial. En el sistema sexagesimal, yo recomiendo que consideren siempre el valor de 9 veces K grados sexagesimales. Se denota la unidad por este símbolo siempre. Y en el sistema centesimal, el valor de 10K pero grados centesimales. Esa es la simbología. Y en el sistema radial, el valor de pi por K sobre el valor de 20, pero en este caso ya es en el sistema radial. Esos 3 valores recomiendo que siempre utilicen para la conversión de unidades. Y también obviamente el valor de pi, que equivale a 180 grados sexagesimales. Los 3 más ese valor de pi, que equivale a 180 grados sexagesimales. Ahora entonces, el primer punto sería convertir el ángulo. Como tenemos que el ángulo, nos están dando por dato, el ángulo es igual a 60 grados centesimales. Entonces, esto lo debo de llevar al sistema radial, ¿correcto? Lo debo de llevar al sistema radial. Ahora, para llevarlo al sistema radial, la idea sería eliminar el sistema centesimal. Si nosotros eliminamos el sistema centesimal, entonces el valor del grado centesimal que está aquí, la unidad también debe estar en la parte del denominador de esta fracción para poder eliminarlo. Entonces considero este valor. En esta parte del sistema centesimal es 10K grados centesimales, pero el K ya no lo voy a considerar porque el K en la parte del numerador y el K en la parte del denominador se va a simplificar. Entonces solamente aquí voy a colocar el valor de 10 grados centesimales. Y esa es la idea, miren, para que grados centesimales y centesimales se eliminen. Ahora, ¿en qué unidades es lo que deseo este ángulo? En el sistema radial. Por lo tanto, el sistema radial sería el valor de pi sobre el valor de 20. Pero el valor de K ya no lo considero nuevamente. Y acá me quedaría el valor de radianes. Ahora, lo que me quedaría es poder simplificar. Podría sacar un 0 abajo y un 0 arriba. Y me quedaría ahora el producto de 6 que va a multiplicar al valor de pi, pero ese pi sobre el valor de 20. Y en ese caso sería radianes. Ahora, el 6 y el 20 hay factor común. Por lo tanto, sacaríamos mitad, que sería 3, y mitad del 20, que sería 10. El ángulo me va a quedar entonces el valor de 3pi sobre el valor de 10, pero sería radianes. Ese sería el ángulo ya en radianes. Ahora, me dan el radio y también me dan el ángulo y me piden calcular el área de ese sector circular. Un sector circular es como, por ejemplo, el OAB.
Ese es un sector circular. Entonces, sabemos que para encontrar las áreas en el tema del sector circular hay tres fórmulas. Las más conocidas. Es una, el ángulo por el radio al cuadrado, pero dividido sobre 2. La otra fórmula sería un sector circular, se puede calcular como la longitud de arco multiplicado por el radio dividido entre el valor de 2. Y también esa área o un área cualesquiera se puede calcular como la longitud de arco dividido entre 2 veces el ángulo. Ahora nos damos cuenta cómo es que debo de utilizar cada una de estas fórmulas detalladas. Para darme cuenta cómo voy a utilizar cada una de las fórmulas es de la siguiente forma. En la primera fórmula me dice que es área del sector circular, cualesquiera lo calculas por el ángulo y el radio. Pero voy a aplicar esta fórmula cuando tenga por datos el ángulo. Y la última fórmula sería cuando yo tengo la longitud de arco y tengo el ángulo. Aquí, por ejemplo, ya no aparece el radio. O sea, cada una de estas fórmulas se va a utilizar de acuerdo a los datos que tengamos en el problema. Para mi caso, tengo el ángulo que vale 3 décimos del valor de pi radianes y tengo el radio que es 30. Entonces voy a utilizar la primera fórmula. Entonces diríamos, ese sector circular sería igual a el ángulo. Hemos calculado que vale el valor de 3 décimos del valor de pi radianes multiplicado por el valor del radio, pero el radio nos dice que vale 30, pero en este caso es 30 elevado al cuadrado. Ese producto dividido entre el valor de 2. Entonces lo vamos a dividir entre el valor de 2. Ahora, para generar el resultado, sugiero de que el 30, que es una potencia de exponente 2, sabemos que el resultado es 900. Correcto, pero yo sugiero de que lo expreses nada más, es decir, sería 3 décimos del valor de pi multiplicado por, recordemos que el exponente indica la cantidad de veces que se van a multiplicar la base. Entonces, exprésalo en 30 por 30. Entonces, toda esa expresión lo dividimos entre 2. Mi intención es tratar de operar de la manera más simple, y en este caso sería simplificar. Entonces, operamos de la manera más simple, entonces para ello tendríamos que simplificar. Por ejemplo, sacaría un 0 en la parte del denominador y un 0 en la parte del numerador. Podríamos sacar mitad de 2,1 y mitad del 30 sería 15. Para poder simplificar es arriba y abajo. ¿Ya? Entonces ahora lo que me quedaría como respuesta simplemente sería el producto de 3 por 3 que da 9, pero 15 por 9 me daría el valor de 135 veces. El pi está aún ahí, pero recordemos que el área se da en unidades cuadradas, pero en este caso las unidades son centímetros, por ende serían centímetros elevado al cuadrado. Eso vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. En el ejercicio número 4, calcular el valor de x de la figura siguiente. Nos damos cuenta analizando la figura que esa es una figura de sector circular. Entonces, para ello voy a recordar una de las 3 fórmulas antes mencionadas. Pero en este caso, démonos cuenta de los datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el radio, que nos dice que es igual al valor de x menos 1. Es un dato. El siguiente dato nos dan el ángulo que es igual al valor de x menos 2 radianes. Y eso es lo que siempre necesitamos, que el ángulo esté en radianes. Y también me dan el área de ese sector me dice que es igual a x al cuadrado
menos el valor del 1. Si yo tengo el radio, tengo el ángulo y además tengo el área, la fórmula que voy a aplicar para este ejercicio sería entonces el área S va a ser igual al valor del ángulo multiplicado por el radio y dividido entre 2. Esa sería la fórmula que voy a aplicar para este ejercicio. Ahora entonces, reemplazando los valores. El área nos dice que vale el valor de x al cuadrado restado menos 1. Eso es el área. Ahora, el ángulo me están diciendo por dato que es el valor de x menos 2. Ese es el ángulo. Entonces acá sería el valor de x menos el valor de 2. Pero multiplicado por el radio. Y el radio es el valor de x menos 1. Todo esto dividido entre el valor de 2. Este 2 que está dividiendo en esta parte de la igualdad, al otro lado va a pasar a multiplicar. Eso significa que acá me va a quedar 2 por x elevado al cuadrado menos el valor de 1. Esta expresión va a ser igual al producto de estos dos factores. Pero nos damos cuenta que las dos primeras variables en ambos paréntesis son iguales. Por lo tanto, la manera de efectuar más rápido antes de hacer la distributiva sería la siguiente. Primero, x por x me genera un x al cuadrado, producto de bases iguales. Luego efectúo los términos independientes. Menos 2 y menos 1 sería menos 3. Y voy a agregar ese valor de x. Luego, menos 2 por menos 1 sería el valor de más 2. Ley de signos. Menos por menos me da el valor de 2. Ahora, aplicando la distributiva, 2 por x cuadrado sería 2 veces el valor de x al cuadrado. Más por menos sería menos y 2 por 1 me va a dar 2. Esto de aquí sería igual al valor de x al cuadrado menos 3 veces el valor del x más el valor de 2. Agrupando términos convenientemente, es decir, la variable x tiene un exponente 2. Eso quiere decir que debemos de formar una ecuación cuadrática. Por lo tanto, lo llevo todos los factores de un solo lado. En esa parte es 2x cuadrado. Aquí es x cuadrado. Pasaría a restar. Me queda el valor de x elevado al cuadrado. El menos 3x del otro lado va a sumar, que sería entonces 3x. El más 2 del otro lado pasa a restar. Menos 2 más los menos 2 de esta parte sería igual a menos 4. Y toda esta expresión sería igual al valor de 0. Una ecuación cuadrática, recordemos que va a tener dos raíces siempre. Entonces yo podría efectuar esto a través de la descomposición. Entonces diríamos primero, saco la raíz cuadrada de x cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de x cuadrado me genera el valor de x solamente. Ese x lo agrego en ambos paréntesis. Además, si haríamos la distributiva sería x por x, x cuadrado. Ahora, ley de signos. Esto es más sobreentendido. Más por más sería el valor de más. Más por el valor de menos sería el valor de menos. Dos números que multiplicados me den 4 negativo y sumados me den el valor de más 3. Para este caso sería el valor de 4 y sería el valor de 1. Más 4 por menos 1 me da menos 4. Y más 4 menos 1 me da más 3. Cada uno de estos factores lo voy a igualar a 0. Entonces diríamos que el valor de x más 4 al valor de 0. Y diríamos también que el valor de x menos 1 va a ser igual al valor de 0. El 4 pasaría del otro lado a restar porque está sumando. Entonces el x sería igual a menos 4. Y en esta parte el x va a ser igual al valor de 1. Porque este menos va a pasar a sumar.
El valor que se va a elegir siempre va a ser el positivo. Por lo tanto, el valor del x sería igual a 1. Que sería en este caso la alternativa B. En el ejercicio número 5 del gráfico hallar el valor del x. Primero, veamos qué datos es lo que tenemos en el gráfico. Tendría primero el radio. El radio en el gráfico me dice que vale el x más 1. Ya que esto es el punto centro, ¿verdad? El O es punto centro. Entonces de acá hacia el extremo de la longitud de arco va a ser el radio. Una cosita también es que el segmento MO debe ser igual al segmento NO, porque ambos segmentos son los radios. Además del radio me dan la longitud de arco. Longitud de arco siempre se denota con L. Me está diciendo que vale 3x menos el valor de 1. Y esta parte aparte de que está dentro de la figura, porque las unidades son metros cuadrados. Entonces esta parte es el área. Entonces el área de esa figura me dice por dato que es x al cuadrado más el valor de 7. Como me dan estos tres datos y me piden encontrar el valor de x, entonces voy a hacer uso de la fórmula del área. Pero para este caso voy a utilizar el área, que va a ser igual al valor de la longitud de arco multiplicado por el radio, pero esto dividido entre el valor de 2. Entonces a toda esta expresión lo divido entre 2. Solamente lo quería reemplazar, entonces digo, el área me dice que es x cuadrado más el valor de 7. Esto sería igual, longitud de arco, por dato dice que vale 3x menos 1. Pero la longitud de arco está multiplicado por el radio. Y el radio es el valor de x más el valor de 1. Todo esto está dividido entre el valor de 2. Entonces esta expresión queda dividido entre 2. Ese 2 que está dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces sería 2 por x cuadrado, 2 veces el valor de x elevado al cuadrado, más 2 por 7 sería el valor de 14. Esto es igual, hagamos distributiva el 3x con todos los que están dentro de este paréntesis y lo mismo con el menos 1 con todos los que están dentro del paréntesis. 3x por x sería el valor de 3x al cuadrado. Más por más sería más, 3x por 1 sería 3x. Ahora el menos 1. Menos 1 por x me da menos x. Menos 1 por más 1 sería el valor de menos 1. Tratando de reducir al máximo y dándonos cuenta que la variable x tiene exponente 2, nuevamente me indica eso que voy a formar una ecuación cuadrática. Entonces de este lado voy a dejar 0. Los paso todos los factores al otro lado. Esto es 3x cuadrado, pero este 2x cuadrado que es semejante va a pasar a restar, por lo que me quedaría x elevado al cuadrado solamente. Ahora me quedaría entonces el valor de más 3x, pero restado menos x, solamente sería el valor de 2x. En esta parte el valor numérico es menos 1, sin embargo el más 14 pasa con menos 14. Menos 14 menos 1 sería el valor de menos 15. Ahora lo voy a descomponer en función de dos paréntesis. En cada paréntesis va a ir el x. Ya sabemos que he sacado la raíz cuadrada del primer factor, me queda el x, pero ese x lo agrego en ambos paréntesis. Efectuamos ley de signos, esto es más, por más sería más.
más por menos sería el valor de menos. El producto de dos números que me den 15 y efectuados o sumados me den más 2. Para este caso sería el valor de 5 y el valor de 3. 5 por 3 es 15 y más 5 menos 3 más 2. Ahora, cada uno de estos factores igualando a 0, x más 5 es igual a 0, por lo tanto el x pasa a restar, sería menos 5. Y el valor de x menos 3 también lo iguala a 0, entonces el valor de menos 3 pasaría a sumar, por lo tanto el x sería 3. El valor a tomar siempre va a ser el positivo, por lo tanto el x valdría 3, que sería la alternativa A. En la pregunta número 6, hallar el área de un sector circular sabiendo que el ángulo central mide 45 grados y su longitud de arco es de 3pi metros. Entonces, me dan el ángulo, que en este caso ese ángulo me dice que vale 45 grados sexagesimales, pero nosotros sabemos que el ángulo debe estar en radianes. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el valor de pi radianes, que equivale al valor de 180 grados sexagesimales. ¿Por qué no podría poner, por ejemplo, el 180 en la parte del numerador y el pi en el denominador? Porque no se van a poder simplificar las unidades. Y en este caso, como vemos la ubicación, elimino sexagesimales y sexagesimales. Además, podría sacar 45ava 1 y 45ava sería el valor de 4. Entonces, ese ángulo de 45 grados sexagesimales equivale al valor de pi sobre 4 radianes. Ese sería el ángulo entonces, pero aparte de ello me dan la longitud de arco. La longitud de arco, que se denota por la letra L, es 3 veces el valor de pi metros. Me piden encontrar el área, entonces de acuerdo a los datos, el área que está expresado por la longitud de arco al cuadrado sobre el valor de 2pi, porque esos son los datos que me dan en el problema. Entonces diríamos el valor del área va a ser igual, en este caso la longitud de arco, que me están diciendo por dato del problema, que es el valor de 3 pi metros, pero elevado al cuadrado, sobre 2 veces el valor del ángulo, pero el ángulo sabemos que es el valor de pi sobre 4. Obviamente sería radianes. Podría simplificar para este caso, por ejemplo, entre el 2 y el 4. Mitad del 2 es 1 y mitad del 4 es 2. Ahora reduciendo aún más la expresión, el área S va a ser igual 3 al cuadrado, eso es 9, pi elevado al cuadrado me genera pi cuadrado y sería metros elevado al cuadrado. Esa expresión dividida entre el valor de pi medios. Aquí sería entonces el valor de pi medios. Recordemos, cuando tenemos una división de dos fracciones tendríamos que aplicar extremos y medios. A lo que me refiero es que cuando yo tenga una fracción a sobre b, pero esa fracción dividida entre c sobre d, tendríamos que aplicar extremos y medios, que comúnmente se llamaría el método de la orejita. Esto de acá me genera un resultado del producto de a por d sobre el valor de b por c. Eso se llama extremos y medios. Para este caso, el 9pi al cuadrado metros cuadrados va a tener de denominador la unidad. Además de esto, podría simplificar un pi, porque esto es 2pi. Genera pi por pi, pi cuadrado, o sea, son 2 veces el valor de pi. Entonces podría eliminar un pi y podría eliminar el exponente para que me quede un pi.
Y en este caso, aplicando extremos y medios, me va a quedar el valor de 18 veces el valor de pi, pero metros al cuadrado. ¿Por qué metros al cuadrado? Porque en esta parte estamos calculando lo que es el área. En la pregunta número 7, a partir del gráfico aliar S, nos damos cuenta que el valor de S representa una área sombreada. Veamos en este caso, según la gráfica, qué de datos es lo que tenemos. Comparemos primero en función de los radios. Es decir, el segmento OC es el radio. SOC debería de ser necesariamente igual al segmento OD. Ahora, por dato, nos dan que el segmento OD equivale a 21. Pero el segmento OC está conformado por dos segmentos. El OC está conformado por el segmento OA más el segmento AC. Y todo esto sería igual al segmento OD. Correcto, al segmento D. Pero el segmento D por dato dice que vale 21. Además de esto, también tenemos que el segmento OA equivale a 9 más el segmento AC, y esto sería igual a 21. Entonces el segmento AC sería igual a la diferencia de 21 con 9, que sería el valor de 12. El segmento AC entonces hemos calculado que es equivalente a 12. Si el segmento AC es 12, también diríamos que el segmento BD es igual a 12. Ahora, en esta área nos representa un sector circular que representa un trapecio circular. Para ello tendríamos que recordar el área de un trapecio cualesquiera. Un trapecio circular, en este caso, va a ser de la forma la longitud de arco menor, o sea, longitud de arco AB sumado más la longitud de arco CD. Esto dividido y todo ello multiplicado por la altura. Recordemos que el área del trapecio es base menor más base mayor sobre 2 multiplicado por la altura, pero en este caso estamos hablando de sector circular, por lo tanto sería longitud de arco AB, que es la menor, más la longitud de arco CD, que es la mayor, dividido entre 2 multiplicado por la altura, que en este caso la altura sería el valor de 12. Para ello entonces tendríamos que encontrar cada una de las longitudes, y para ello voy a utilizar la fórmula de la longitud de arco. Longitud de arco dice que es igual al ángulo multiplicado por el radio, pero el ángulo debe estar en el sistema radial, pero en este caso nos dan en el sistema sexagesimal, 60 grados sexagesimales. Lo voy a multiplicar entonces por el valor de pi sobre 180 grados sexagesimales. Grados sexagesimales se cancelan, 60 va 1 y 60 va sería 3. Entonces el ángulo sería al valor de pi dividido entre 3 radianes. Entonces voy a encontrar cada una de las longitudes. Longitud de arco AB sería igual entonces, el ángulo sería el valor de pi tercios multiplicado por el radio, que el radio para la longitud del arco AB sería solamente 9, y operando en esta parte, sacando tercia de 3 es 1 y tercia de 9 es 3, el producto me va a dar 3 veces el valor de pi. De ese mismo modo voy a encontrar la longitud de arco CD. Longitud de arco CD sería igual, el ángulo sigue siendo el valor de pi tercios, y en este caso el radio ya sería el CD, el radio sería 21.
Simplificando sería tercia 1, tercia sería 7. 7 por pi sería un valor de 7 veces pi. Ahora ya tenemos las longitudes de arco, solamente vamos a reemplazar. El área entonces sería igual longitud de arco AB, que sería 3 veces el valor de pi, más la longitud de arco CD, que sería 7 veces el valor de pi. Todo esto dividido entre el valor de 2, pero además multiplicado por la altura de esa área, que en este caso la altura sería el valor de 12. Podría simplificar entre el 2 y el 12. Mitad del 2 es 1 y mitad del 12 es 6. Entonces el área S sería igual 3pi más 7pi sería 10pi por 6, sería entonces 60 veces el valor de pi, pero las unidades serían metros elevado al cuadrado. En el ejercicio número 8 de la figura hallar el valor del x, pero en la figura nos damos cuenta que nuevamente es un trapecio circular. Para ello entonces vamos a aplicar la fórmula de manera directa. El área de un trapecio que nos dan en esta parte, que es el valor de x más 1 elevado al cuadrado, es igual a la longitud de arco menor, que es el segmento o la longitud de arco AB, es el valor del x, más la longitud de arco CD, que es 3x, menos el valor de 2. Esto dividido entre 2. Eso dividido entre el valor de 2. Pero toda esta expresión multiplicado por la altura. Y la altura nos dice que es el valor de x menos el valor de 1. En esta parte vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Recordemos que para el trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del primero. El primero es x elevado al cuadrado. El signo es más, por lo tanto aquí es más. El doble del primero por el segundo. El doble de x es 2x por el segundo, que es 1. Sigue siendo el valor de 2x. Más el segundo al cuadrado, y el segundo es 1 al cuadrado, es el valor de 1. Efectuando o reduciendo términos semejantes, es x más 3x sería 4x menos el valor de 2. Todo esto multiplicado por el valor de x menos el valor de 1. Pero esto está dividido sobre el valor de 2. Entonces lo dividimos entre el valor de 2. Antes de pasar a multiplicar el 2, puedo ver que en el primer paréntesis en todos sus elementos hay mitad, y le podría sacar mitad con este 2, es decir, mitad de este 2, eso es 1, aquí mitad sería 2, y acá mitad sería 1. Entonces toda la expresión me va a quedar, de este lado sigue siendo lo mismo, x cuadrado más 2x más el valor de 1. Sería igual entonces al producto de 2x menos el valor de 1 multiplicado por el valor de x menos 1. Esto nuevamente queda lo mismo, x cuadrado más 3x más 1, y ahora efectuamos los paréntesis. 2x por x es 2x elevado al cuadrado, más por menos, eso es menos, 2x por 1 sería 2x, menos por más es menos, 1 por x sería x, menos por menos es más, y 1 por 1 sería el valor de 1. Si hay términos iguales en ambas partes de la igualdad, los podríamos simplificar. Para este caso, si lo hay, que sería el más 1 y el más 1, se va a eliminar. Podría agrupar
todos los términos de un solo lado porque me genera una ecuación cuadrática. Este x cuadrado pasa a restar a 2x cuadrado, que sería entonces solamente x elevado al cuadrado. Esto efectuando me da menos 3x, pero este 2 pasa a restar, sería menos 5 veces el valor de x. Ahora me conviene que este factor de acá pase del otro lado. Ahora verán por qué. 5x es igual al valor de x al cuadrado. Podría dar un valor que cumpla la igualdad y el valor que cumple es 5. Si le doy al x 5, 5 por 5 es 25 y 5 al cuadrado es 5. O también lo podría descomponer el x cuadrado. Podría expresarlo acá, 5x, y de este lado el x cuadrado sería el producto de x por x. La finalidad de efectuar de esa forma es que eliminemos un valor de x. Por lo tanto, el valor del x sería igual al valor de 5. En la pregunta número 9 de la figura mostrada, calcular el perímetro del sector circular A o B. Primero, el O siempre va a ser el punto centro. El segmento OA necesariamente debe ser igual al segmento B. Pero nos damos cuenta que el segmento OA vale A más 4, el segmento OB también valdría el valor de A más el valor de 4. Eso es porque son radios. Además, la simbología me lo indica. Esos valores son iguales. Me doy cuenta que en esta gráfica tengo el ángulo, que es A, expresado en radianes. Tengo el radio, que es A más 4. Y tengo la longitud de arco, que es 4A más 1. Entonces, en esta figura solamente voy a aplicar la fórmula de la longitud de arco. Longitud de arco va a ser igual al ángulo multiplicado por el radio. La longitud de arco me están diciendo que vale 4A más el valor de 1, y el ángulo sería el valor de A, el valor de A, pero el ángulo multiplicado por el radio es el valor de A más el valor de 4. Entonces me queda 4A más el valor de 1 es igual a, aplicando la propiedad distributiva, es A por A cuadrado. No hay necesidad de operar signos porque todos son positivos. Entonces los factores resultantes deben salir positivos. Y A por más 4 sería más 4 veces el valor del A. Nos damos cuenta que el valor de 4A en ambas partes de la igualdad son iguales, por lo tanto ese 4A y ese 4A se elimina. Entonces simplemente me va a quedar 1, que es igual al valor de A al cuadrado. Este 2 que está como exponente pasa como radical, y el radical de 1 sería más menos 1, pero vamos a considerar el valor de 1 positivo. Entonces el valor de A es equivalente a 1. En este caso el perímetro sería igual. El A más 4 son dos valores, por lo tanto yo diría 2 por el valor de A más 4, porque se va a sumar dos veces ese valor, ya que el perímetro es la suma de todos sus lados de esa figura, pero más el valor de 4A más 1, que es la longitud de arco. En conclusión, el perímetro viene a ser todo el contorno de la figura. Lo sombreo para que nos demos cuenta mejor. Esa longitud también sería esta longitud y sería esta longitud de arco. Eso vendría a ser el perímetro. El perímetro de cualquier figura es la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro va a ser igual. 2 por A es 2A, más este 4A me genera un resultado de 6 veces el A. 2 por 4, eso es 8, pero más el valor numérico 1 sería 9. Reemplazando, el valor de P es igual. Este A es equivalente a 1, pero 6 por 1 es 6, más 9 sería el valor de 15. La respuesta sería la alternativa C en este caso.